Un llamado a no traspasar responsabilidades penales fueron las palabras de la presidenta electa Michelle Bachelet, quien defendió el nombramiento de Carolina Echeverría en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Esto, pese a las críticas que han surgido por una presunta responsabilidad del padre de Echeverría en violaciones a los derechos humanos y que se concretarían con querellas formales. Vamos precisamente a conversar sobre este tema y vamos a conversar con el abogado Roberto Celedón, quien ha presentado una de las querellas. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue la acción que ustedes presentaron en esta jornada? Bueno, se presentó una querella criminal por torturas, abuso deshonesto y tentativa de violación y amenaza, delito de amenaza de muerte, por la abogada Mercedes Bundes, que es querellante y que es mi mujer, además. Claro. Y yo he actuado como abogado patrocinante de ella. Esos son los hechos contra Víctor Echeverría Hernández y contra quienes resultan responsables, porque este señor operaba con un equipo de miembros del Ejército y de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué presentan hoy esta querella? Bueno, miren, nosotros los hechos en su momento los denunciamos oportunamente. Nosotros salimos al exilio expulsado del país el año 1975 y ese mismo año tuvimos oportunidad de exponer por escrito, digamos, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el profesor Theo van Boven, los hechos que habían ocurrido en octubre, noviembre del año 73, y posteriormente en el año 2004 hicimos la denuncia ambos, tanto Mercedes como el que habla, ante la Comisión Walech. Y la Comisión Walech, en su informe final, reconoce efectivamente que los hechos acreditaban que debían haber sido víctimas de procedimientos de apremios ilegítimos, digamos, por parte de este señor que dirigía el grupo, digamos. Él tenía participación directa en toda esta situación, digamos. La pregunta es la misma. Hoy día, cuando muchos cuestionan el nombramiento de Carolina Echeverría, hija de Víctor Echeverría, y cuestionan el nombramiento para ser subsecretaria de las Fuerzas Armadas, ustedes presentan la querella. Por eso es que la pregunta es ¿por qué hoy? ¿Por qué en medio de los cuestionamientos que tiene la hija precisamente de Víctor Echeverría en su nombramiento, ustedes presentan esta querella? Mire, Mercedes Bulnes, mi mujer, en Radio Cooperativa y en la propia CNN, dijo claramente cuáles eran los hechos que a ella le constaban personalmente y que la llevaban a la convicción plena de que esta persona era responsable de violación a los derechos humanos. Además, tenía un aspecto que es muy relevante, digamos, una persona que siempre intentó abusar de las mujeres detenidas. Y Mercedes, compartiendo una cosa que es muy íntima, digamos, hizo público los intentos de abuso de este sujeto en relación a ella como víctima directa. Y no es un caso excepcional. Nosotros conocemos otros casos en que mujeres detenidas bajo la responsabilidad de Víctor Echeverría también sufrieron igual tipo de apremios, digamos. Bueno, nosotros nunca tuvimos información sobre Víctor Echeverría, digamos. Después de nosotros fuimos expulsados del país, estuvimos hasta el año 83 en ese estado, regresamos en 1983, nunca más tuvimos información sobre este sujeto, hasta que alguien vincula la relación de la nominación de la subsecretaria con quien era su padre, digamos. Y en razón de ello se pidió confirmar si era o no una persona comprometida en violación a los derechos humanos.
nosotros dijimos lo que sabíamos en relación a este hecho, a partir de conocimiento personal, no solo de referencias, digamos, sino que a partir de experiencias concretas, con situaciones ocurridas en espacio y tiempo determinado. Por eso nosotros incluso pensábamos que estaba muerto. Alguien nos dijo alguna vez, alguien que tenía asociaciones con personeros de las Fuerzas Armadas, alguna vez salió a colación este nombre y nos dijo que estaba fallecido. Nosotros no teníamos idea de que esta subsecretaria tenía como padre a este sujeto responsable de violación a los derechos humanos. ¿Y a usted le parece que es un motivo de cuestionamiento el que ella sea hija de Víctor Echeverría y que haya sido nombrada subsecretaria de las Fuerzas Armadas? Mire, nosotros nunca, por el contrario, hemos dicho expresamente lo contrario, de que los hijos no son responsables de los pecados de los padres. Otra cosa es cuando el hijo va a asumir una responsabilidad pública, nosotros tenemos el derecho de saber cuál es la posición del hijo en un tema tan delicado, sobre todo cuando se va a ser subsecretaria de las Fuerzas Armadas, en que lamentablemente la experiencia nos enseña que los principales violadores a los derechos humanos se encuentran efectivamente en miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Pero a usted le parece entonces que ese es un motivo para cuestionar a Carolina Echeverría, entendiendo que hay un antecedente además, entendiendo que ella ya fue subsecretaria en el gobierno anterior y fue subsecretaria de Marina? Hoy, precisamente, existe este cuestionamiento, hoy sale a la luz pública que ella es hija de Víctor Echeverría, cuando no ocurrió en el periodo anterior. Pasó, mire, yo creo que el año pasado, cuando se cumplieron los 40 años del golpe militar, hubo un cambio de conciencia a nivel nacional en relación a este tema. Tanto es así que el propio presidente Piñera, y referido básicamente a sectores de su propia alianza política, digamos, repudió incluso los actos de complicidad pasiva, que fue sin duda dominante en la sociedad chilena, y que permitió que estos sujetos violasen los derechos humanos de manera completamente impune. La impunidad ha sido una norma también, ha costado muchísimo romper la lógica de la impunidad. No es por nada que el presidente Patricio Aylwin constituyó una comisión gubernamental, no jurisdiccional, como es la Comisión Rettig, para hacer un registro de los casos más graves de derechos humanos, como son los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. El presidente Lago crea la comisión Vales exactamente para registrar los casos de tortura, que fue lo que más masivamente se aplicó a la inmensa mayoría de los chilenos detenidos. Entonces, los tribunales de justicia solo hasta hace muy poco han cambiado su doctrina en materia de declarar la prescripción y amnistía en casos de delito de lesa humanidad. Y recién ahora hay casos que no se cuentan con los dedos de una mano, digamos, los casos de personas que han sido condenadas por tortura, digamos. ¿A usted le parece, insisto, a usted le parece entonces, le parece correcta la decisión de la presidenta electa Michelle Bachelet de ratificar en su cargo precisamente a Carolina Echeverría? Ella lo que ha dicho es que uno no debe hacer que los hijos paguen consecuencias por decisiones de sus padres. Sí. Mire, antes que lo dijese la señora Bachelet, lo dije yo personalmente en declaraciones que cuando me consultaron sobre la materia. Así que aquí no hay ninguna diferencia de criterio de nadie en relación a ese tema. El problema es en qué medida la situación de filiación y de saber que su padre estuvo comprometido en situaciones de violación a los derechos humanos, en qué medida va a incidir en las políticas públicas. Y hay antecedentes, a propósito de cuando fue subsecretaria de la Armada, de antecedentes de que a un sector de los marinos constitucionalistas, encabezado por don Víctor López, se le exigió, para tener acceso a beneficio en calidad de exonerado,
el que se desista de la querella criminal presentada contra Marino. Y él lo ha declarado oficialmente, formalmente, y hoy día ratificado, según lo escuché, en los propios pasillos de los tribunales de justicia. ¿Y ese sí podría ser un motivo para que ella tenga una incompatibilidad con el cargo, cree usted? Sin duda. Además, fíjese las declaraciones que hace ella. A mi juicio, comprometen porque asume la defensa indirecta de su padre. ¿Ella qué autoridad tiene para desmentir la veracidad de lo que declara una mujer afectada en su dignidad íntima? ¿Qué derecho tiene ella de dudar de la veracidad de lo que aconteció con Mercedes Bulnes? ¿Qué derecho tiene ella o la Presidenta de la República para dudar la veracidad de las torturas de que fuimos víctimas directas y de que conocimos en el entorno en que nos tocó estar presos? Yo estuve cerca de 40 días en el regimiento Win. ¿Pidió siquiera perdón si fuese verdad que su padre se vio comprometido? ¿Pidió siquiera perdón? La Presidenta de la República, ¿no es acaso ella? ¿No bastó su testimonio para decir y que todos reconociésemos que ella fue víctima también de violación a los derechos humanos? ¿Por qué hoy día pide un estándar de condena formal de parte de... en circunstancias que la Comisión Valech, que conoció y evaluó los antecedentes de los denunciantes, lo reconoció? Y mi mujer, fíjese, estaba embarazada de nuestra tercera hija. Ella, cuando fue detenida el 23 de octubre junto conmigo, estaba embarazada, llevaba más de 7 semanas de embarazo de nuestra tercera hija, que nació el 17 de abril. La Comisión Valech, fíjese, reconoció a mi hija, que es abogado, como víctima, un niño víctima indirecta de tortura. Porque un niño, sin duda, ella fue tremendamente afectada. Mi hija, que es una mujer extraordinaria y muy brillante, se vio tremendamente afectada desde este hecho. No solo por lo que es la transmisión en la vía materna de la tensión y de la angustia, del temor, sino que también en su vida siempre quedó marcada por este hecho. Ella, si hubiese sido torturada físicamente, mi mujer, habría significado además la muerte de ella, digamos. Entonces, la Presidenta pidió disculpas. ¿Tiene algún derecho de dudar de la veracidad de lo que se está afirmando? La subsecretaria pidió disculpas por lo que eventualmente pudo haber hecho su padre. Aquí lo que yo me temo, en un proceso que ha costado tanto abrir las puertas de los tribunales de justicia para que haya justicia en materia de violación a los derechos humanos, en la más masiva como es el tema de la tortura, me temo que nuevamente se pretenda cerrar la puerta, digamos, e impedir que los tribunales de justicia que se han abierto solo en los 2 últimos años a investigar este tipo de hechos, lo puedan seguir haciendo. Perfecto, abogado. Quiero agradecer su paso por CNN Chile para compartir también su visión. Vamos a seguir muy atentos también a lo que ocurra con esta querella que ustedes han presentado, de que ya inicia su curso entonces en los tribunales. Gracias. Encantado, y le agradezco mucho su interés y preocupación.